Bueno, nosotros continuamos en el programa Día a Día, es jueves y ya tenemos a nuestros invitados de la tertulia de los jueves, son exconcejales de las corporaciones municipales anteriores. Tenemos con nosotros, abrimos plano, a David Caballero, exconcejal, bienvenido David. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. A Vicente Granero, exconcejal del Partido Popular, bienvenido, y asesor actual del Departamento de Urbanismo, bienvenido. Buenos días a todos. Felip Sánchez, exconcejal de Compromís, bon dia. Bon dia. Y Carlos Molina, exconcejal del PSOE. Bon dia, buenos días. Bon dia, buenos días. Bien, pues vamos a hablar, si os parece, de la entrevista que realizamos aquí en esta casa el pasado lunes al alcalde de la ciudad, a Pablo Ruz. La entrevista, la primera en el día a día de este 2026. Hubo algo muy claro. Él vino con un mensaje muy claro, no sé si pudisteis, yo creo que sí, porque la reprodujimos mucho, la hemos lanzado en redes sociales y fue contundente a la hora de decir que este alcalde no quiere macroplantas en el Camp d'Elx. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es evitarlo, porque no se van a poder evitar las macroplantas ya que están autorizándose por parte del Gobierno valenciano y del Ministerio. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento? Vicente Granero, tú lo sabes muy bien, la modificación del Plan General 43. ¿Esto qué supone? ¿Vais a dar licencias a las que ya están autorizadas? Pues, como bien estabas diciendo, es cierto que creo que el alcalde lo ha dicho bien, lo ha dicho claro desde el principio, que no somos partidarios de que el campo de Elche se llene de plantas fotovoltaicas, pero bueno, nos encontramos con una normativa a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel de comunidad autónoma en la que creo que por nuestra parte, así lo ha dicho el alcalde, se está siendo demasiado permisivo con esa normativa existente. El ayuntamiento tiene un arma que no se había utilizado antes, es decir, estaban admitiendo aquí en el ayuntamiento todo lo que venía. Una vez que viene con los informes favorables de Consellería, pues la licencia es automática, cumpliendo esos requisitos. Entonces, bueno, nos pusimos manos a la obra y es cierto que las modificaciones de plan general, todos lo sabemos, lo complicadas que son, pero la tenemos muy avanzada. Sí, aprobada. No, ojalá tuvieran aprobada. Tenemos el informe favorable de la evaluación ambiental de Consellería, que ha tardado bastante, hemos estado luchando con él, y en breve haremos pasarlo por el Pleno, lo que es el primer paso de la aprobación inicial de esta modificación. Y como digo, ojalá fueran los trámites más rápidos, porque desde luego, como bien decía el alcalde, el campo no es un lugar para la instalación de placas de esas megaplantas fotovoltaicas. También es cierto que las modificaciones que hacemos y de la forma que tenemos el campo de Elche, lleno de casas, de otros huertos de palmeras y todo esto, que podemos poner distancias. Desde luego, la cuestión es que las que vengan ya aprobadas pues tienen que tener su licencia que desde luego se está controlando, se está viendo que cumplan con toda la normativa y podemos decir que a fecha de hoy es cierto que habían varias solicitudes, licencias creo que deben de haber actualmente unas 9 o 10 licencias municipales de las que venían de antes, unas 9 o 10 de las que han venido aprobadas por Consellería, instaladas efectivamente. Creo que ahora mismo solamente hay 3 de las que es... ¿Y son microplantas? Sí, son plantas pequeñas. Realmente plantas grandes, en Elche solamente hay un proyecto de una planta grande y esa depende del Ministerio. Esa depende del Ministerio y de Balsares y Valverde. Sí, y de la comunidad autónoma. Tiene informes de ambas administraciones y aún no tiene la aprobación definitiva. Por tanto, lo que queríamos era regular y que desde luego nuestro campo, que es un campo agrícola, pues no pierda esa esencia, y el Partido Popular con Vox estamos haciendo esa regulación que esperemos tener cuanto antes. Pues a la oposición solamente les tengo que preguntar por qué no empezaron antes a modificar el plan general precisamente para evitar
esta proliferación de plantas solares en el Camp d'Elx? Hay que recordar que nosotros iniciamos un proceso para un nuevo PGU, que es distinto. Pero lo paralizó el alcalde Carlos González. Bueno, Dijo que no quería renovar el plan general y que iba a funcionar a base de modificaciones. Eso fue posteriormente, pero iniciamos ese proceso para ver las necesidades que había en el territorio ilicitano. Y luego también sí que es verdad que la mayor parte de las plantas que nos han llegado, como ha dicho Vicente, pues ya vienen con una casi una licencia automática, si van cumpliendo los condicionantes que les van marcando la consellería. Sí, porque el ayuntamiento no puede prevaricar. Quiero recordar que esta norma, estas plantas fotovoltaicas, estamos aquí también para decirlo, en la época del Botanic, los directores generales eran de Compromís y además han sido muy proactivos a esa instalación de fotovoltaica. Es cierto que luego en Compromís hubo una lucha interna a nivel político, pero los dirigentes que estaban en ese momento fueron muy proactivos. Fueron muy proactivos. Al contrario, ponían muchas pegas. Ponían muchas pegas, sí, ponían bastantes pegas. ¿Y el PSOE qué hacía? Pues yo no sé lo que harían. Carles Molina. Lo que sí que quiero decir es que ahora, en este momento, a pesar de estas mejoras que se van a introducir, o estos cambios que se tienen que aprobar todavía, hay que ver que, bueno, pues como ha dicho Vicente, pues se van a condicionar por esas distancias, tenemos bastante edificación, que también es algo que habría que tener en cuenta, que tenemos mucha edificación en el Camp d'Elx. Por eso si se ponen limitaciones de distancia, será inviable las plantas. También hay que tener en cuenta que los suelos agrícolas no están, en las modificaciones que están haciendo, el suelo agrícola no está protegido expresamente, es decir, va a quedar protegido en base a esta distancia, pero no está protegido directamente el suelo agrícola. Sí que es verdad que también nosotros tenemos dos marcas de protección agroalimentarias, tenemos la DEO de la Granada Mollar de Elx y tenemos la marca de calidad del dátil, que suponen también que no se puede intervenir cerca de esos terrenos porque tienen también esa protección. Y luego voy a decir otra cosa, el Patibel, tan denostado por el PP, el Patibel también protege el territorio precisamente de esas placas solares. El Patibel famoso, donde está el Patibel, por desgracia, tiene otras aficiones no de plantas fotovoltaicas. Y la denominación de origen de la Granada, como bien dice, y todo eso lo recogeremos en la modificación. Sí. Anteriormente no había absolutamente nada. Anteriormente, cuando llegamos nosotros, si te ponías una planta fotovoltaica en medio de un campo de granados, allí que se daba la licencia y no había ninguna limitación. No le está costando, desde luego, yo creo que es un error. Yo, en la época de concejal, estábamos concejales, recordaba que habían manifestaciones de ecologistas pidiendo las plantas fotovoltaicas. Y yo tengo algunas reuniones y les decía, creo que lo sabía, pero les decía, el día que veáis una fotovoltaica donde va a estar colocada, os espero. Y ha pasado porque las fotovoltaicas, y eso que ahora tienen mejores paneles, pero necesitan mucho suelo para producir no tanta energía. Y al final van al suelo no urbanizable, lo cual a mí me parecía, digo, es la energía verde, tal, no sé qué. No lo veía y desde luego ha sido un error. Carles. Bueno, yo creo que esto es un debate de cordura, ¿vale? Porque ahora de ustedes regularon, dejaron de regular, es que ustedes no sé qué, vamos a ver, ahora tenemos... yo creo que lo que hay que hacer es ser muy sensibles, sobre todo con el territorio, pero también es cierto, está muy bien que se hagan pues, estos indicativos de protección, pero también es cierto que también hay otros territorios que no son de uso agrícola, que prácticamente no tienen ningún tipo de uso y que quizá tuvieran cabida estas no macroplantas, porque evidentemente este territorio creo que no tiene cabida, pero sí que unas plantas de un tamaño un poco más pequeño, puesto que al final nosotros no nos podemos quedar tampoco atrás en esa, no voy a decir en esa carrera, ¿no? Pero sí que es verdad que es un negocio, o podemos decir una infraestructura que se tiene que implantar necesariamente, sí o sí. Entonces yo creo que está muy bien que se intente llegar a un consenso. Y yo entiendo todas las posturas. Nosotros estamos, claro, evidentemente dices, es que están ustedes en tierra de nadie, ¿no? Lo que pasa es que estamos por la protección del territorio, pero también por la posibilidad de implantar esas plantas fotovoltaicas
en terrenos que no tienen ni siquiera uso agrícola. Yo sé que estas que están autorizadas no tienen prácticamente ningún uso agrícola. O sea, es decir, puede ser que sí, que estropeen el paisaje, pero al final también tenemos que un poco que contentar o intentar llevar las dos partes. O sea, por una parte, la protección de territorio es muy importante en un municipio como Elche, con patrimonio de la humanidad, como ha dicho Félix, con denominaciones de origen. Bien, pues vamos a intentar qué tiene cabida. O sea, no es ni sí, ni no, ni blanco ni negro. Es decir, creo que no estamos en situación de hacer macroplantas, pero sí que tener que tengan cabida pues este tipo de Me estás plantas. diciendo que el alcalde se equivoca a la hora de rechazar de forma contundente las plantas solares en el Camp de Vamos a ver, yo no, como sabéis, no soy de criticar a las personas, pero sí que es cierto que lo que ha lanzado es un titular. Estoy en contra de las solares. Pero eso no tiene... Está bien que manifieste su sentir, pero vamos, eso lo que hay que hacer es intentar ser coherente con las cosas. Es decir, es que lo que sí, se está haciendo es eso, Claro, es una regulación, evidentemente con un criterio, porque es un criterio que perjudica al campo. bueno, pues Es entonces un en vez de criterio que decir perjudica al no quiero esto aquí, ¿sabes? Como Pero ese no, titular, sí, yo sé que como posiblemente lo ha recogido lo Telel, quiera criticar, pero eso el alcalde no quiere placas solares, oye, pues... que quiero, pero no quiero, pero hay que hacerlo, pero no hay que hacerlo, pero a ver cómo lo hacemos, No que hay- lo hagan otros, mire. hay que regularlo. Pero yo creo que digo, y en eso soy muy crítico, porque bueno, decía, mira, concejal de urbanismo, tal, no, es que las plantas fotovoltaicas, conforme están planteadas, son un error. Es decir, como bien decías, hay unos suelos no urbanizable, algunos suelos incluso industriales que se podían hacer, a zonas de aparcamiento, que no se ha hecho así. Con una normativa europea de esta progresista, ecologista, socialista, comunista, que nos está imponiendo, que nos está imponiendo esa energía verde que luego lleva a un apagón en toda España, porque ni siquiera saben la energía que está poniendo o la energía que no está poniendo. Bueno, ya puedo intervenir, Vicente. Que al final Claro, me voy digo, arriba. Me vengo arriba. La cosa ya viene solo. Venga, David. No, bueno, vamos a ver. En primer lugar, venimos de una regularización que sorpresivamente le impulsó el gobierno del Botànic. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Punto 2. Teniendo un municipio como Elche, que estamos enamorados y que es el palmeral de Europa, lógicamente eso en nuestro territorio no tiene ningún encaje. Positivo, la regulación que está haciendo el equipo de gobierno, y también yo creo que tanto Compromís como el Partido Socialista deberían saber, hay estudios y muchos que dicen que esas plantas fotovoltaicas reducen un 50% de materia orgánica del suelo, el suelo se compacta y hay soluciones alternativas, que hay que regular, soluciones alternativas y que ya los que lógicamente pues saben de esta producción de energía, está también las soluciones agrovoltaicas, es decir, que es compatible con la agricultura y que son placas solares que se elevan 5 metros por el nivel del suelo, que no provoca tanta compactación y que lógicamente serían positivas si no hubiera alternativa, pero aparte lógicamente de suelo industrial, aparte de zona de aparcamiento, cubiertas también de los servicios municipales, es decir, se pueden buscar alternativas y desde luego totalmente en contra de convertir nuestro municipio en lugar de un horizonte espectacular de un palmeral verde, que se combine el verde con el negro, eso sería desastroso. Así que, bien por la regulación y espero, lógicamente, que a nivel autonómico también el Partido Popular pues empiece a regularlo de otra forma. Claro, es que ¿Votaréis a favor de la modificación del plan general cuando llegue al pleno? Porque eso está a punto, ¿no? Este año se llega... Sí, seguro. cuando veamos la documentación y se pueda examinar y evaluar, pues se decidirá el voto. Yo lo que quiero decir es que también a veces al final las plantas solares con la energía solar es la solución, la energía fotovoltaica, la solución para tener nuestra autonomía energética como país, ya no como país, Bueno, sino como continente. Hay otras soluciones. Bueno, por ahora con el petróleo tenemos mayores problemas y nos permite tener ese plus de competitividad respecto a otros sitios. Queremos atraer también industrias de fuera, pues precisamente las industrias que energéticamente consumen mucha electricidad necesitan eso. No hay que combinar entre energía nuclear y planta solar. Sí, pero tenemos, por ejemplo, todo el parque empresarial, por ejemplo, pues todos los techos del parque empresarial podrían tener placas solares y la energía se puede compartir. Yo recuerdo cuando yo estuve de concejal de eficiencia energética que impulsé
intenté impulsar una comunidad energética, ya se me acabó el mandato y de eso no sigo. Pero comunidades energéticas, que es el autoconsumo compartido, que además lo queríamos aprovechar. Lo queríamos aprovechar. Energía solar para autoconsumo no están en sí, contra. pero lo queríamos aprovechar precisamente con los edificios municipales. Por eso ahora hay, y lo dejamos en marcha y lo ha acabado este gobierno, pero las placas solares en los colegios públicos. Sí. Pusimos placas solares en colegios públicos, en 9 colegios públicos. Que por cierto, Felipe, el viento arrancó varias placas solares de Vicente Bermúdez. Eso ya porque yo no los instalé, de ellos. Felipe, en mi época ya se pusieron placas solares en colegios. Sí, pero para calentar el agua. En ese momento eran mucho menos ahora lo hacemos para hacer el consumo entero. Ahora es decir, ahora ha cambiado un poco. Electricidad, todo. Incluso cuando no están en uso del colegio, es decir, cuando el colegio no está, que esa energía se pudiera trasladar a los vecinos del barrio. Lo que quiero decir es que tenemos también que plantearnos el cómo vamos a hacer, de dónde vamos a sacar esa energía eléctrica que tiene que ser sostenible, limpia y que además, bueno, porque no afecte al territorio, que no impacte el territorio de una forma tan negativa como sería una macroplanta. Pues eso también hay que decírselo a la gente. No podemos estar tampoco, por un lado, haciendo maligna a la energía solar, cuando la energía solar es precisamente el futuro. Alternativas de instalación de plantas solares en otro tipo de suelos y soluciones. Si llega un momento que el gobierno pues sigue con el planteamiento de acabar con las centrales nucleares, pues habrá que buscar soluciones. Energía solar sí, pero en otro tipo de suelo, y si hay que ir al suelo agrícola, pues estas soluciones que se pueden implementar de agrovoltaica. Pero por supuesto, yo al menos creo que es compatible una solución mixta y por la cantidad de energía que cada vez más necesita nuestro país, ya sería otro debate, ¿verdad, Ros? De una solución entre energía nuclear y energía limpia y verde. Que es lo que estamos planteando. Hoy en día se necesita, pero la problemática era ir mucho a esa energía llamada limpia, que ya no estamos hablando aquí, estamos hablando que es a nivel nacional, cuando estamos viendo como en Andalucía, olivares enteros que no son rentables a lo mejor económicamente, pues sí que pagan por la energía solar. Eso desde luego parece que hay un consenso en que no estamos de acuerdo, pero esa normativa que es europea y nacional se está asumiendo y se está sufriendo al final por todos los Pero volviendo al origen, que es lo que decía Rosemary, que no nos enteramos del debate, el alcalde, sobre la entrevista del alcalde, dijo que estaba en contra de estas. Sí. Y ahora lo que realmente creo que lo coherente es lo que estás diciendo, que no es lo que dijo el alcalde, es una regulación acorde con el territorio, ¿de acuerdo? Eso sí, pero es que estar en contra es intentar estar al lado de un sector que parece que protegido, el Candel, porque este alcalde nos protege. No, oiga, vamos a ser sensatos, por favor. Vamos a ser sensatos, es que ya de titulares estoy empezando a cansarme un pelín. Esas macroplantas en el campo de Elche, en las zonas además de producción agrícola. Creo que es bastante claro lo que dijo. Y bueno, y también destacó un dato, y es esa facturación histórica, bueno, facturación no, esa existencia de número de empresas que facturan por encima del 1.000.000 de euros al año del IAE, pues que era una cifra histórica. Y esto lo que pone de manifiesto es que el tejido económico de esta ciudad está fuerte. Pues precisamente estas declaraciones las hace en una semana en la que ahora mismo, en cuestión de 3 minutos, saldrá desde la plaza del Algeps una manifestación convocada por comisiones obreras contra los 3 EREs, los despidos colectivos de 3 empresas que afectarán a 500 trabajadores. De momento, los datos del paro indican una tendencia a la baja en el mes de enero. Hemos empezado bien en el mes de enero. Pero quería también poner de manifiesto la situación actual de la economía local, porque esta semana también hemos visto cómo Cedelco anunciaba o decía o apoyaba que PLD Space haya comprado la totalidad del Porta de Elche y que considera que ahora es el momento de iniciar el segundo parque empresarial y conseguir la ampliación del parque empresarial para evitar la fuga de empresas, porque se está produciendo. Vicente Granero, primero hablamos de la empresa porque es fundamental para mantener el empleo y para que manifestaciones como la de hoy no se repitan. ¿La ampliación del parque empresarial para cuándo?
Pues, y el Portadelch, vale, con la comercialización del suelo, pues con el ¿qué plazos hay? Portadelch hemos empezado, lo cual no es mala noticia bastante. después de décadas. Se ha empezado ya después de 30 años. Se ha iniciado ese trámite, además se ha iniciado de una forma, yo creo que bastante inteligente a la hora de poner el suelo de Pimesa en el mercado. Y bueno, ya ha coincidido además con que tenemos una empresa puntera en la ciudad de Elche que ha ido adelante y desde luego creo que sí que eso va a resultar una forma, como decimos, una forma de tirar de ese Portadelch, que si fuera a lo mejor por otros procedimientos normales podría ser como la ampliación que estamos sufriendo todos los procedimientos urbanísticos para poder finalizarla. Nosotros esperamos, es cierto que, como digo, los trámites urbanísticos son agotadores muchas veces, pero lo que tenemos previsto es que durante este año se finalicen esos trámites urbanísticos e incluso Pimesa pudiera licitar ya las obras de urbanización de la ampliación del parque empresarial. Como todos son previsiones y depende de muchísimos informes, pero bueno, yo creo que estamos en el tramo final y creo que los empresarios, además ya hay mucha gente interesada. También Pimesa sacó a subasta el suelo que tiene en esa ampliación y también se vendió. Por tanto, tenemos conocimiento de que muchas empresas, o las empresas ya están también adquiriendo el suelo en esa ampliación, por tanto ven que va a ser una realidad. Lo de PLD, pues es una magnífica noticia. Lo que comentabas del IAE, de que van creciendo las empresas que facturan por más de 1 millón, pues demuestra que desde luego Elche al menos es una zona muy potente a nivel empresarial, pero también es cierto, lo que estabas viendo, que bueno, que ver estas otras cuestiones de los ERE, de empresas que cierran, es que a nivel nacional, pues no somos ahora mismo, como dicen siempre desde Madrid, todo esto, los números uno, que vamos como un cohete, pues no, hay problemas graves. Yo creo que el Estado actualmente se está descomponiendo con el Partido Socialista y con todos los socios, lo estamos viendo en todo lo que está pasando a nivel nacional y no voy a entrar ahí. Y desde luego Elche es un ejemplo y ojalá todo lo de Elche vaya lo mejor posible, pero hay algunas empresas pues, que no pueden superar ciertos momentos de crisis. Bueno, yo creo que no comparto este último diagnóstico porque no es así. Ayer mismo el Banco de Santander decía que había llegado a récords históricos. Mercadona tiene récords históricos. Las energéticas tienen récords históricos de beneficios. Sí, algunas empresas lo están haciendo. Y somos, hasta Europa lo reconoce. ¿Que eso significa que todo vaya bien? No, evidentemente. Yo, sobre todo, me solidarizo con estas familias, porque son 500 personas, pero son familias las que hay detrás, a las que además el proceso que están llevando, que es lo que denuncian los sindicatos, los están dejando indefensas, porque no son, en algunos casos, no va a haber ni ERE, directamente quieren la empresa que vayan directamente al Fogasa, lo cual hace que pierdan derechos económicos los trabajadores. Entonces yo me solidarizo con ellas y creo que en este caso la Administración debe de intervenir para que los procesos sean de la manera más correcta en ambas empresas. Incluso en alguna empresa hasta habría opciones de que pudieran continuar los trabajadores teniendo trabajo, hay carga de trabajo, pero la empresa lo que prefiere es deshacerse de ellos, ¿no? En base a que estaban unidos en una campaña, etcétera, etcétera. Pues yo creo que en este caso tienen que intervenir. Echo de menos, y lo siento, hay que decirlo así, que el alcalde, que el concejal de promoción económica, pues bueno, pues que no los veamos proactivos en la defensa de estas personas, que también defender a estas personas, su puesto de trabajo, es defender la continuidad de la empresa. Porque cuando defendemos los puestos de trabajo, defendemos la continuidad de las empresas. Si ningún trabajador quiere que su empresa le vaya mal, lo que quiere es que le vaya muy bien. Por supuesto que si las empresas no van bien, pues evidentemente algunas tendrán que cerrar por sus motivos económicos y desde luego cumplir con todo lo que tienen que hacer en los procedimientos de despido, de ERES. Eso es evidente que tienen que hacerlo y vamos, no hace falta estar diciéndolo evidente. Pero no está pasando. Por eso pero la administración tiene que estar, Felipe, desde luego, la administración local, en la ley de base de régimen local, tiene claramente estipulada lo que puede llegar a hacer, no puede llegar a hacer. Si una empresa, como una de las tres, convoca concurso de acreedores, lógicamente, pues está la regulación para que todo se lleve a cabo de la mejor forma posible. Lo que no se puede hacer es intervenir desde el ámbito local en un concurso de acreedores. Lógicamente, sí, apoyar a las familias. Ahora, ¿a dónde iba? Apoyar a las familias, ver si está correcto. Pero, lógicamente, pero es que depende de otra administración.
Se trata de Se trata de acompañar. ¿El acompañamiento? Yo no sé si ahora De mismo- acuerdo. Porque exactamente. De estar ahí, exactamente. es ¿no? que tengo claro, como me quedo el último para hablar, al final... No, antes he sido yo, Carles, no te quejes. Van haciendo No te preguntas quejes. sueltas por ahí y Ya, pero es claro que no te- pretendemos al final que el ámbito local Suéltalo. se intervenga en todo. Sí, no, Y vamos yo a creo ver. que sabemos claramente Por las un lado, competencias. Por un lado, voy a intentar sintetizar. Vicente, lo que no se puede ser es que estemos hablando de la economía, de una economía puntera que está creciendo por el primer país de Europa y luego cuando hay un problema es de Pedro Sánchez. Es decir, cuando va bien, va bien y cuando no, déjame que termine. Como que la economía de España es el primer nivel de Europa, eso no es así. Bueno, luego lo hablamos. Yo lo que la inversión en ferrocarriles también. Sobre todo me quería centrar en lo que estábamos hablando del Porta de Elche y del suelo industrial. Elche evidentemente tiene un potencial industrial brutal y ya lo he visto nada más que con los números, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos genera el Porta de Elche, que está muy bien que una empresa como PLD Space haya comprado todo ese suelo de de Porta de Elche, pero creo que Elche, y no hablo de gobiernos, hablo de Elche como ciudad, debería de ya pensar más adelante, porque, por ejemplo, ¿qué nos ocurre? El Porta de Elche también pensado para ser un puerto seco, o sea, es decir, para tener una zona aduanera seca, ¿vale? Que eso se estaba trabajando en Novelda. Entonces, el que PLD Space haya comprado Porta de Elche quiere decir que vamos a tener otras necesidades que Elche necesita cubrir como grandes espacios, como que venga Amazon, aunque Amazon ya se ha instalado en Alicante, pero la captación, o sea, la idea de este Porta de Elche era buscar este tipo de suelo para este tipo de empresas con mayor necesidad de espacio. Entonces, si ya estamos ocupados por PLD Space, que es muy buena noticia, porque eso nos interesa, pues eso, económicamente, incluso mucha creación de puestos también de como trabajo. imagen y como prestigio. Pero ahora, como gobierno también tenemos, o como gobierno, como ciudad, tenemos que buscar ya, o sea, ya dar el siguiente paso, porque todas esas necesidades... No, y en la ampliación del parque también se va a quedar pequeño, ya hay Por otra eso, cosa. claro, Ese es el gran problema, así que entiendo lo que... Yo acabo de decir, Vicente. Mira, históricamente una potencia si industrial. tuviéramos una varita para decir Claro, suelo claro, industrial, no, mañana, que no es porque no, lo y sabes de aparte- sobra, que y lo aparte ves que yo he sido como concejal de concejales lo habéis Económica. visto, Tú has vivido, sido ¿no? exactamente 8 Sí. años y no ha habido manera Como de ampliar el concejales, parque sabéis que no hay una varita empresarial. mágica para decir suelo ¿Qué industrial. ha y aquí- pasado, Carles? ¿Qué ha pasado? Pues porque han habido muchos informes que se han tenido que ir elaborando, creo que hasta un total de 32, si no me equivoco, no, corrígeme si no. Y varias administraciones. De varias administraciones, 32 informes que al final, pues eso, si eso de inundable hay que hacer un tanque de lluvias, impacto medioambiental, al final... ¿Qué es eso? Que yo no estoy... Todo lo contrario, me solidarizo... Chimo Puig nos dijo que se iba a tramitar por la vía de urgencia, Sí, menos mal. siempre Sí. anunciaba Vale. eso, Bueno, y cada vez que venía. en la parte, Sí, en la parte que no corresponde a él, en la parte autonómica sí, pero es que hay No, una no, parte no, local, hay no, una no, parte no. autonómica, hay una parte estatal. Es que al final es que es muy farragoso lo de... AENA, muy farragoso. está en el cono- AENA está en el también, que cono está del- también... en el Es cono que, del es que creo aeropuerto. que es muy farragoso. Desgraciadamente es muy farragoso, porque si tuviéramos a lo mejor alguna manera de agilizarlo, pues necesidades como estas, ya se ha cubierto el espacio de enhorabuena del Porta de Elche, pero es que seguimos teniendo, las empresas quieren implantarse en Elche, entonces están buscando soluciones alternativas, como por ejemplo Isa Novelda, o como... Si no hay suelo, Carles, ¿qué hacen? Claro, no, exactamente. David, Es que, David. por desgracia, el suelo. Por no desgracia, podemos hacer aquí. nada más que intentar, entre todos, seguir proyectando Elche como una ciudad Pues, de claro. negocio y de empresa. Pues simplemente. estamos- siendo conscientes de lo que duran estos procesos, pues es evidente No, por que es eso algo digo, que por eso que atañe a, Por eso a todos los partidos y a todos los gobiernos. por eso el inicio de Porta de Elche en este gobierno, deciros una cosa, PLD ha comprado una parte muy importante de la totalidad de los suelos de Pimesa y entiendo que complementará con algún otro suelo. No está agotada en la zona del Porta de Elche, ahora mismo con esta inversión no está definida al 100%. ¿Al Yo 80? yo puedo entender que eso no. También es cierto que es a partir de una zona es bastante complicada ya por orografía y tal, pero no está finalizado el suelo. O sea, realmente el proyecto de PLD puede completar esa zona. Por tanto, creo que Sí, se va a pero poder, creo que se va a poder generar. Para lo que estaba Evidentemente. para lo que estaba Porta del evi- proyectado, que era evi- para este tipo de empresas con mayor Evidentemente, necesidad, pues evidentemente, Carles, si tenemos ahí una se agota ciudad, el- si tenemos una ciudad tan potente, es cierto que la normativa actual no permite que estemos dando suelo
a las empresas de Elche. Y al final, pues claro, al final, lo decía muchas veces también como concejal de urbanismo, en las ciudades ahora mismo compiten entre sí, y vemos como Alicante sí que está desarrollando una zona que tenía más parada, pero la tenía ahí, o Novelda, o Monforte del Cid, o Crevillente en algunos polígonos, Aspe, el polígono Tres Hermanas, se nos llevaron allí empresas mira que algunos de estos los promovió el SEPES. El Ministerio promovió polígonos en Aspe, en Monforte, y aquí en Elche siempre nos toca ir a Riñón, Recuerdo que Alejandro Soler fue presidente o director del SEPES, pero dijo una vez que iba a hacer algo en el parque empresarial, pero tampoco llegó. Y no dejas seguir, Carles. Pero vamos a ver, es que al final siempre intentamos, yo por lo menos intento avanzar en estos debates, pero al final se tiran balones fuera, pero bueno. Pero es real que tenemos que estar, por ejemplo, PLD Space. Hablamos de PLD Space, pero PLD Space no solamente es empresa. Esa empresa es una empresa muy potente, industrial, innovadora, tecnológica, tendrá industria auxiliar que necesitamos que se quede aquí por también. eso la ampliación. Se irá detrás de PLD Space, Claro. por eso se necesita. Por eso lo que decía, por eso ese suelo que entiendo que tanto, porque necesita evidentemente, una vez que no solamente montar el cohete y que salga, sino va a necesitar muchísimas piezas y mucho trabajo para hacer. Ojalá todo sea una realidad pronto. Pues sí, ojalá el Miura 5 despegue, porque con él va a despegar sin duda esta ciudad a lugares inimaginables. Tendremos ocasión de hablar cuando ojalá podamos asistir en directo en el despegue del Miura 5. Yo estuve en el despegue del Miura 1 y sí. luego el segundo, el que ya fue, el que sí que... Bueno, fueron tres intentos. Fueron tres. En el segundo que estuve, que no se fue malogrado, pudo. y el último, que sí que ya estaba de alcalde Pablo Ruz, también nos invitaron porque... Claro. Por cortesía a Carlos y a mí. ¿Ahí estuviste? Sí, estuvimos ahí. ¿estuviste ahí? Fue emocionante, fue emocionante. De hecho, Qué bonito. Además fue una de las frases, a veces me dijo, bromeo con él cuando digo vamos, siempre digo vamos, Miura, porque contaron hacia atrás el countdown en inglés, y acaba 0 y acaba 0, vamos, Miura. Entonces, ahí iba, en ese cohete iba Elche, y también yo había firmado también el cohete, o sea que Ole. se acuerdan pelos de punta, sí. Lo más parecido a las preguntas que vamos a tener. Exactamente. En el próximo subimos a Carles. Hombre, pues, oye, pues... Yo estuve en los tres lanzamientos, bueno, como periodista, también puedes no, preguntar. pero no en la sede de PLD Space. Ah. Estuve como espectadora, como periodista en los tres. Sí. Incluso uno lo dimos hasta en directo, el segundo. Sí, el segundo, que sí. finalmente, Sí. en la radio estábamos 7 de la mañana, 8 de la mañana, Ahí desde hasta las que 5 de la dijeron abortar. El aire, maldito aire que El hacía aire, ese día. exactamente. Bueno, pero el tercer intento también se vivió, en mi casa también se vivió, hasta de tal forma que cuando, fijaros, una anécdota, fijaros hasta dónde llegamos, ¿no? De tal forma que se vivió tan intenso el éxito del Miura 1, que todos salimos a la terraza a ver si lo veíamos. Bueno, Eso fue, ya te digo que fue un éxito colectivo. Independientemente de todo, eso fue un éxito colectivo Pues de la sí, ciudad. lo es un éxito de la ciudad. Por eso PLD Space y los dos Raules y Ezequiel pues han recibido todos los reconocimientos. Y nos queda, me gustaría aprovechar, vamos a ampliar un poco esta tertulia, porque esta misma mañana, fijaros, si fue una noticia buena el que despegara el Miura 1, pues imaginaros cómo nos hemos sentido aquí en Teleelch cuando hemos visto estas imágenes, también un poco aéreas, la de las cornisas de Santa María. Por fin se están arreglando después de acordonar la zona, pero claro, esto no sabemos si es un saneamiento, pero lo que sí sabemos es que es una empresa, supongo que contratada por la Iglesia, para asegurar esta fachada y poder quitar las vallas. Pero no sé si van a volver a poner otra red de protección, supongo que sí, porque esto no es la rehabilitación. No, la Vicente. semana pasada hablábamos justamente del tema de Santa María, ¿no? De la necesidad de una intervención profunda, de una intervención a más alto nivel. Hablábamos con Felipe, también lo recordábamos, que evidentemente la Iglesia, el Obispado como propietario tiene que empezar o ya avanzar en ese proyecto, si tiene que ser a través de una fundación o no, pero desde luego
bienvenidas por lo menos las actuaciones de urgencia. Al final es una zona emblemática de la ciudad y desde luego que esté cayendo cascotes pues no es la mejor, ahora que estamos hablando de esto, que no es la mejor imagen de Elche, que hagan esa intervención para asegurar. Espero que no sea necesario poner redes porque si no pues la imagen no es la mejor. Pero bueno, yo lo decía la semana pasada y lo mantengo. Creo que el obispado tiene que, como decíamos, ponerse las pilas y tener como un punto principal la intervención en la Basílica Santa María, porque vemos que se hacen intervenciones en muchas iglesias. ¿Se le ha requerido formalmente desde el Ayuntamiento de Elche al obispado que actúe en la adecuación? Ahora, evidentemente, hombre, no hay. Por suerte no hay ninguna, es lo necesario, ¿no? Exactamente, no hay ninguna no hay ninguna orden de ejecución por una necesidad de peligro, pero desde luego que ya ha habido reuniones, que ya ha habido varias reuniones, que se han hecho catas arqueológicas, encima que se han hecho estudios, todo eso sí que se viene haciendo desde estos 2 años, o sea, y desde luego se ha dicho, siendo además, como decíamos, bueno, lo decíamos creo fuera de cámara, ¿no? La representación del Misteri, que no podemos permitirnos, como muchas cosas decimos, pasar tanto tiempo. Entonces, a ver si el que tiene que tirar para adelante lo hace. Hace poco también hablábamos del... El alcalde hablaba que la fundación está ya a punto y que el proyecto, yo creo que el proyecto, como decías, por lo menos hay un anteproyecto en donde se debería de actuar, pero que se ponga en marcha, cuanto antes. Sí. Pero la financiación, primero hay que buscar esos 10 millones que cuesta una primera fase de la rehabilitación de Santa María. Siempre, como siempre, al final, esto pasa en muchos aspectos. Al final, yo sé que la gente a lo mejor mira a la administración, pero hay que mirar al propietario. El propietario es el que tiene que tomar la iniciativa. A partir de ahí, la administración verá cómo se puede incorporar o ayudar en esa iniciativa en un momento dado, ¿no? Yo creo que seguramente se encontrarán soluciones financieras o económicas que hagan que... Pero sí que es verdad que al final es un bien patrimonial de la ciudad, está enclavado en pleno centro histórico. Más importante. Y tiene una repercusión. Y tiene una repercusión, total. Hay importantes del 1% del Ministerio dedicado a Cultura, que desde luego sería uno de los que además está ahí y se utiliza en toda España, por tanto que también se utiliza en Elche, que siempre nos quedamos a veces se utilizó con la fachada principal. Para la fachada principal. Eso hace más años que... En la década de los 80 fue, pero hubo una restauración posterior financiada por un empresario alicantino particular, que fue Manuel Peláez. Carles, le preguntábamos al alcalde en la entrevista si van a empezar primero las obras de la reforma de la Plaza del Congreso Eucarístico que la rehabilitación de Santa María, y dijo que sí. Que el proyecto de la reforma de la Plaza de Santa María está muy avanzado, se presentó. Y bueno, y no se descarta colocar una estatua más de la Virgen en la Fuente del Cielo. Bueno, no me parece mal. El alcalde dijo que no ha colocado tantas, solo una, y esta sería la segunda. Otra dentro de la casa de la Virgen también. Él dice que no, que esa es otra figurativa. Otra Virgen que se ha puesto en Arenales. Pues sí, así está bien, que está bien. Arenales, se puso una virgen, sí. Bueno, para la inauguración del centro social de la Virgen del Mar. Está en el paseo. Está en el paseo. Bueno, que no está mal. Mira, no he ido a... Mira, él en otro medio de comunicación ha dicho, pero ¿se hace política? Sí, se hace política. Pues también hacer política está muy bien. Él se quiere poner vírgenes, pues... Yo entiendo que hay un poco de saturación, ¿eh? Y al pues final, él dice que no. Hombre, en el centro nos vamos a quedar... Según esto nos vamos a quedar en menos de 150 metros con 4 vírgenes. Yo creo que poner una virgen en la casa de la Virgen y poner una virgen al lado de Santa María, pues hombre, no creo que ya está. Está las Tres Marías, está la Virgen de la Asunción que está en el Oro de Chocolater, no sé, si hace falta más. Yo ya digo, ese es un tema que, a ver, yo creo que hay que ser moderado. Hay que ser moderado y creo que como estaba diciendo, hay que hacer política, porque ahora también la comentamos otros medios, que claro, yo veo todos los medios de comunicación. Yo veo Teleelch de manera asidua, pero también veo medios de comunicación. Entonces está hablando que ahora que va a levantar un poco el pie del freno, porque hay mucha crispación y él también va a levantar el pie del freno en la parte que le corresponde. Bueno, pues por parte de levantar ese pie del freno también, pues eso, no crear yo creo que
que está bien que se hagan ese tipo de cosas, pero yo qué sé, en la casa de David hay que quitar, porque claro, había otra obra de arte, o sea, se ha sustituido, no se ha puesto, se ha sustituido. ¿Qué va a pasar con la otra obra? ¿Dónde se va a colocar? ¿Qué se va a hacer con ella? Hay diversas cuestiones que se tendrían que ver. Yo creo que hay que ser moderado. ¿Que Elche es una ciudad mariana de la Virgen de la Asunción? Sí, pero yo creo que dentro de lo que es una ciudad y un estado que sea confesional, yo creo que había también que levantar un poco el pie de acelerador en esa cosa, siendo católico como soy, pero que al final hay que ser racional. Yo creo que hay que ser moderado en todo lo que sea. Yo que no soy creyente, no voy a decir que se quiten todas, pero también creo que llega un punto en el que a partir de cierto punto dices, bueno, ya está bien, ¿no? Y sobre todo también porque al final los espacios públicos, si se dedican a honrar acontecimientos o personas, bueno, pues todavía queda mucha gente de Elche que se le puede dedicar a esos espacios. Pues vamos a pensar en ellas también. O la feminización también del callejero, que también, y de los espacios públicos. Bueno, David. Bueno, yo creo que si la crítica que hace el Partido Socialista de Compromís es porque hay 4 vírgenes en nuestra localidad, eso habla de que pues, el equipo de gobierno lo está haciendo el resto de cosas bien. Por ejemplo, estamos hablando de Santa María, de rehabilitación del entorno de Santa María, la peatonalización, Ruperto Chapí, el Raval de Santa Teresa, con lo cual, bueno, pues yo creo que a pesar de las críticas, hay cosas que se hacen bien y cosas que se hacen mal, pero desde mi punto de vista, criticar que haya 4 vírgenes en Elche, con lo extenso que tenemos en nuestro municipio, uno de los más extensos a nivel nacional, creo que hay suficiente espacio para las personas que son creyentes católicas como para las que no. O sea que, desde este punto de vista, ninguna crítica, y creo que no hay que excederse, y cuando se critica lo que no es criticable es porque no hay nada que criticar. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es como, vamos a tratar luego otros temas, como es el impago de las horas extraordinarias y todo eso. Entonces ya me contarás si está funcionando bien o no está funcionando bien, porque me lo está llevando al terreno. Aquí nadie ha criticado, lo único que es que se cuestiona. Sí, claro. Bueno, pues vamos, como no hay tiempo, por eso. a abordar los impagos. Nos emplazamos. Cuando queráis. Vale, Nos emplazamos. Pero ya estamos con los impagos, es que... ¿Qué impagos? Los trabajadores dicen que no se les pagan las horas extras. Ahora estas se van pagando cuando corresponden. Es decir, en 2024, no sé, estamos en 2026, ya todavía va a estar de 2024 sin pagar. No sé si queda alguna de 2024. Sí queda alguna de 2024. Como ha dicho Ros, que no hay tiempo. Los funcionarios están cobrando sus nóminas, están cobrando sus pagas extras, están aumentando sus ingresos ahora mismo con la carrera profesional. Bueno, pues nada, pues seguimos. Yo quiero decir 2 cosas para terminar. Primero, he hecho en falta de la oposición, yo he estado en la oposición, más proposiciones, más propositiva y menos crítica. Al final lo que busca la ciudadanía creo que es un partido en la oposición que no solo fiscalice, sino que también proponga, punto 1. Punto 2, en lo que decía Félix de la deuda, lógicamente, cuando estás invirtiendo en el capítulo de inversiones reales, cuando estás pidiendo préstamos, cuando te puedes endeudar, hay municipios que ni gastan el remanente de tesorería, ni hacen inversiones financieramente sostenibles, pero ahora lo que se está viendo en estos años y medio es decir, oye, aumente la deuda, pero ¿qué queremos? ¿Que se mejore nuestra ciudad o no? Y la única forma de hacerlo es invirtiendo, y tenemos 2 fuentes principales de recaudación, el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de vehículos, y lógicamente también el ICIO, lo sé, y lo que nos llega provenientes del Estado, que es poco, pero a veces es necesario... El Estado ha aumentado lo que da en estos últimos años. Pero a veces es necesario endeudarse. Yo eso no lo veo como crítica. ¿Que habrá que mirar por qué se retrasa en 2024 el pago a funcionarios? Sí, pero cuando una administración se endeuda hay que tener claro que tenemos la regla del gasto, que lo reguló la Constitución con el cambio que se hizo. O sea, tranquilidad, que aquí no se va a ver una deuda millonaria porque lo impide la normativa fiscal y jurídica, y hay que ver las inversiones, y termino, porque he dicho que iba a terminar y me tiro aquí 2 minutos hablando, el nivel de ejecución presupuestaria que ha logrado también este equipo de gobierno, que era uno de los déficits que arrastraba no solo anteriormente y en la legislatura 15-19 y en la anterior, sino históricamente los diferentes gobiernos de nuestra ciudad. Pues sí, tenemos que terminar porque ya tenemos señal en directo de la portavoz de la Junta de Gobierno, Inma Mora, que estará dando algunos de los acuerdos de la reunión de hoy. No sé si ha empezado ya la rueda de prensa, sí, lleva un buen rato, pues vamos... Es que no recuerdo a qué hora nos habían citado. Pero en fin, vamos a dar paso. Gracias, David. Gracias, Vicente. Gracias, Carles. Gracias, Felipe. Vamos a dar paso a Inma Mora.